Muy bien, buenas noches nuevamente, queridos hermanos y hermanas de esta comunidad virtual de Católicos Dinámicos. En este lunes nos estará acompañando el seminarista Pedro Iván Ventura Mieses de la Arquidiócesis de Santo Domingo, de cuarto año de teología. Va a estar compartiendo con nosotros el tema de cómo responder al sacerdocio que estoy llamado. Iván, los micrófonos son tuyos y eres bienvenido a nuestra comunidad. Te escuchamos. Bien, buenas noches, bendiciones a todos y todas. Gracias de antemano, Linet, por la invitación. La que desde que me contactaste, con mucha alegría he respondido a compartir con ustedes. Espero que todos estén bien. Linet, me ha dado la opción de compartir, ¿verdad? Sí. Ok, ahora mismo permítanme compartir lo que tengo para ustedes, para que así ustedes puedan observarlo y estemos siguiendo esta palabra que el Señor realmente ha sido una opción divina que ha puesto en nuestros corazones para compartir con ustedes. Ok. Muy bien, ¿se puede ver? Sí. Ok. Bien, nuevamente buenas noches a todos y todas. Espero que estén bien. Bueno, en Linet estuvimos compartiendo de cómo íbamos a poder expresarle a ustedes un tema. Y yo les decía, bueno, vamos a orar, a ver qué el Espíritu Santo pone en nuestra mente, en nuestro corazón para llegar a sus hogares y al lugar donde ustedes están. Y en fin, llegamos a la conclusión de este tema, que lo veo bastante interesante, pero también que a ustedes les llame la atención. Es cómo responder al sacerdocio que estoy llamado. Todos nosotros hemos sido llamados. Y esa gracia de Dios, esa vocación nuestra, que sale desde el mismo Dios para con nosotros. Si vemos ese Dios que sale a nuestro encuentro, y esa misma palabra se lleva en relación desde el libro del Génesis, cómo Dios toma la iniciativa de crear, cómo Dios toma la iniciativa de darnos vida y de darnos sobre todo a nosotros la autoridad de custodiar y de ser aquellos que pongamos el orden en todo lo creado. Dios mismo sale a nuestro encuentro. Entonces, esta manera de responder a Dios, esta manera de dar, obviamente, respuesta a ese llamado, se concretiza en algo esencial. Y es algo esencial que lo vamos a ver es desde la realidad del sacerdocio. Entonces, en primer lugar, permítame presentar una panorámica histórica sobre el sacerdocio común de los fieles. Yo sé que eso le suena a muchos de ustedes. Todos participamos de esta gracia en virtud del bautismo que recibimos. Somos sacerdotes. Y esto tiene su naturaleza, sobre todo con el paso de Dios, que por la vida del ser humano se caracteriza por su cercanía con el pueblo. Y ahora que lo que estábamos expresando anterior, Dios escucha al pueblo, viene a su encuentro, camina con él y revela su voluntad, haciendo de él un pueblo eminentemente espiritual. Dios escucha al pueblo, Dios ayuda al pueblo, Dios protege al pueblo y con esta protección le regala esa gracia, eso que sale de Dios. Porque fue tanto el amor y el deseo de Dios por regalarnos su gracia, que se ha dado, se entiende en teología, la revelación de Dios. Primero, Dios que se da en la creación. Dios sale de sí. Y es tanto amor
que había en Dios, y Dios entiende la realidad de las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es lo mismo que expresa Génesis 1:26. Si nos fijamos, este elemento en el plural, en la que se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya ese hagamos entiende la realidad que no hay un solo. Ya esa concepción de Dios que se tenía durante todo el Antiguo Testamento, Dios uno, omnipotente, justiciero, obviamente esta concepción de que no se entendía sobre todo este elemento trinitario de Dios. Por tanto, aquí en el Antiguo Testamento se da el elemento de una idea general, un concepto general de Dios, obviamente que se adentra en el corazón de los seres humanos. Pues bien, entonces la iglesia, como pueblo de la nueva alianza y cuerpo místico de Cristo, participa del único sacerdocio de Jesús y constituye en consecuencia una comunidad sacerdotal de salvación, medianera entre Dios y los hombres, para rendir a Dios el culto que es debido y procurar a los hombres la salvación eterna. Este sacerdocio común, que lo vamos a ver más adelante, cómo Dios concretiza, cuando hablo de Dios me refiero a Jesucristo, que también es Dios, que es la fe que nosotros profesamos como católicos. Creemos que hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo y hay un Dios Espíritu Santo. Entonces, el mismo Jesucristo que al regalarnos y hacerse uno como nosotros, queda cimentada en la iglesia sobre los apóstoles. Entonces, cada miembro de este pueblo sacerdotal ofrece a Dios un sacrificio que consiste en obrar el bien, practicar la justicia y la misericordia, alabar a Dios con un corazón puro. Si vemos cómo el libro del Éxodo, en su capítulo 19, versículo 6, nos presenta lo siguiente. Dice, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahí habla el escritor sagrado, obviamente, estos libros se le atribuye a Moisés, pero por mismo palabra que viene de Dios, se entiende cómo todo el pueblo, todos los elegidos serán sacerdotes. Aquellos que han sido consagrados, y repito, en virtud del bautismo, son sacerdotes. Y esto se entiende desde la realidad que vamos a ver más adelante. Entonces, el sacerdocio del Antiguo Testamento llega a su cumplimiento y perfección en Cristo, sumo y eterno sacerdote, que lo va a expresar la carta a los hebreos, que con su sacrificio en la cruz lleva a cabo una nueva alianza con un nuevo pueblo que es la iglesia. Esta iglesia que ha sido constituida como cuerpo místico de Cristo, esta iglesia que también ha sido constituida como pueblo de Dios, templo del Espíritu Santo, sacramento universal de salvación, que muy bien lo va a expresar el Concilio Vaticano II, y sobre todo como sacramento de unión de esta unidad. Y esta es la nota característica que nosotros expresamos en el credo de la iglesia que es una, santa, católica y apostólica, que vivimos y hacemos parte de nosotros. Entonces, está la realidad de que como sacerdote que somos, por la unción, por la gracia del bautismo, participamos de esta realidad común. Así que todos los bautizados somos sacerdotes. Somos sacerdotes. Y vamos a ver la función de nosotros como sacerdotes a través del bautismo. Que por esa gracia de Dios, que muy bien, si ustedes recientemente han participado o se acuerdan del bautismo, que hay una palabra que el padre o el diácono también, que también es ministro de este sacramento, le hace y le dice sobre todo al neófito, dice, escucha la palabra de Dios y predícala con voz fuerte. Entonces ese mismo bautizado, tú serás profeta, sacerdote y rey, que esto se entenderá después como la triamunera en latín. Entonces estas funciones sacerdotales que son de todos nosotros como bautizados y también de aquellos que por un grado de estudio más adelante reciben una vocación especial y se forman, que es lo que entendemos como sacerdotes, que comúnmente le llamamos. Pero esto se le entiende como sacerdocio ministerial. Entonces,
ha de haber una relación entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. Ambos deben estar ordenados los unos a los otros. Entonces, si yo estoy llamado al sacerdocio común por el bautismo, hay una manera de responder, que era lo que expresaba nuestro texto. ¿Cómo yo responder al llamado, al sacerdocio que estoy llamado? ¿Cómo yo puedo responder? ¿Cuáles son las maneras de yo asumir y hacer la parte de sí para responder a esa gracia de Dios? Entonces, la primera carta de Pedro, el apóstol Pedro, describe la vida de los cristianos como un sacerdocio, Entonces, y esto que parte del Nuevo Testamento, que va a llamará sacerdotes a los apóstoles que continúan el ministerio de Jesús con las funciones sacerdotales de consagrar, perdonar y predicar la palabra. Sin embargo, emplea explícitamente el término sacerdote para referirse a los fieles. O sea, aquí no se explica la realidad sacerdotal o el término sacerdocio a los apóstoles, sino más bien a los fieles, a todos los cristianos. Entonces, acá el apóstol Pedro va a decir lo siguiente: también ustedes, cual piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Todos nosotros, imagino que todo el que está acá está bautizado, y el que no, ya estaríamos la preparación, ¿verdad?, para recibir este sacramento que nos da la gracia del Espíritu Santo y perdona nuestros pecados y nos inserta a una comunidad, a una familia, a un grupo de fe. Y somos constituidos como hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Entonces, tenemos esta función de ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Y repito, este término que el apóstol Pedro emplea es a la comunidad de los fieles, no a los apóstoles, a los fieles. Entonces, los padres de la iglesia también hay un elemento muy, muy importante que el libro del Apocalipsis también nos lo va a presentar en su capítulo 5, versículo 9, sobre esta realidad. Ha hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Posteriormente, los padres de la iglesia, al comentar los pasajes bíblicos, ya que escuchamos, proponen que este sacerdocio de todos los bautizados, diverso sacerdocio ministerial, todos los cristianos reciben con la consagración bautismal que hemos expresado las funciones sacerdotales de interceder, adorar y sacrificar. Repito, de interceder, adorar y sacrificar. Somos en efecto todos a la vez y cada uno en particular templo suyo. Cuando nuestro corazón se levanta a Él, se hace un altar. Cuando nosotros nos ofrecemos a Dios, cuando nosotros nos entregamos a Dios, estamos respondiendo a esta realidad, a este llamado del sacerdocio que Dios me ha regalado como don. Por tanto, le ofrecemos suavísimos incienso cuando en su presencia estamos abrazados en religioso y santo amor. Con el fuego ardiente de la caridad, le sacrificamos la hostia de la humildad y la alabanza en el ara de nuestro cuerpo. Es el mismo Señor que nos regala su gracia para que respondamos a este llamado de ser sacerdote. La doctrina del sacerdocio común ya después recobra fuerza en el siglo XX con los movimientos de la renovación litúrgica y bíblica, y se desarrolla una eclesiología y la toma de conciencia de la misión de los laicos en la iglesia. Esa es la función de nosotros como laicos, la función de nosotros que con virtud del bautismo debemos de asumir, hacer parte y así colaborar y acrecentar el reino de Dios. Por tanto, contribuyendo a una noción de iglesia más atenta a su aspecto mistérico sacramental como cuerpo místico de Cristo, en el que existe una complementariedad de funciones entre sus miembros. De manera que han de ofrecer sacrificios espirituales por sí mismos y por toda la humanidad, casi al mismo modo como lo hace todo sacerdote.
Entonces el Concilio Vaticano II va a rescatar este elemento. ¿Cómo se entiende la realidad de que está el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común, pero que el sacerdocio ministerial, ya he dicho anterior, ¿verdad? Lo que nos acostumbramos al sacerdote, ya que por la imposición de las manos, la plegaria de ordenación son consagradas y se somete a un estudio en el seminario, en ese caso un servidor, ya casi terminando, y dicho ya de paso pedirle que oren por mí, ya en mayo termino, Dios mediante, y ahora es que necesitamos de más oración. Entonces, este sacerdocio ministerial va de la mano al sacerdocio común. Y por tanto, tienen que trabajar los unos a los otros, unirse para así acrecentar el reino de Dios aquí en el mundo. Entonces, Cristo ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios Padre. Por eso el cielo es un templo donde se desarrolla una liturgia perenne, cuyo sumo sacerdote es Cristo, de cuyo sacerdocio participan los redimidos por su sangre. Nosotros, si somos redimidos por Jesús, participamos de ese sacerdocio que es real, que nos da vida, que nos santifica, que nos transforma. Ahora ven, y así nos unimos a la liturgia del cielo. Qué alegría es nosotros poder disfrutar cómo los ángeles adoran a Dios en esa liturgia perenne, en esa liturgia santa. Por tanto, esto que nosotros contemplamos, que nosotros vivimos, este misterio, este sacramento de fe, o sea, es una prefiguración de lo que hay realmente en el cielo. Por eso es que en la vigilia pascual, dice San Agustín, que es la noche de todas las noches, la más importante, en la que se une el cielo y la tierra. Y es esto, en el sacramento de la Eucaristía, cuando el sacerdote en la consagración, por la epíclesis, pide al Espíritu Santo que santifique esos dones, aquí se da una unión, como baja del mismo cielo el Espíritu Santo que unifica acá el vino y el pan y lo hace parte del cuerpo y sangre de Cristo. Y algo muy importante, sin dejar de ser pan y sin dejar de ser vino, se convierte en cuerpo y sangre de Cristo, siendo, ¿verdad?, pan y vino, porque lo natural no cambia, lo propio. Y por eso, ante este sacramento, es importante que tengamos en cuenta que esto seguirá siendo pan, seguirá siendo cuerpo de Cristo, si tiene sus naturalezas, sus propiedades de pan, y por igual el vino. Si no sabe a vino, o si yo, en el momento de prepararlo, en este caso el diácono, o el acólito, o el presbítero, le echa mucha agua y pierde la sustancia del vino, no será sangre de Cristo, porque tiene que mantenerse sus propiedades naturales. Sépase que el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico están ordenados necesariamente el uno al otro, pues uno y otro, cada uno a su modo, participan del único sacerdocio de Cristo, y por otra parte ambos difieren esencialmente entre ellos y no solo de grado. Esta relación que debemos asumir. Si el sacerdocio ministerial, la función que la vamos a ver posterior, he desempeñado, sus oficios, sus obligaciones, también mi sacerdocio común me implica una obligación, y ese sacerdocio que tengo que responder, y yo me santifico respondiendo a ese llamado sacerdotal. ¿Entiendes? Si yo soy llamado a vivir mi vida como casado, mi vida de soltero, asumiendo ese tipo de sacerdocio por el bautismo, yo me estoy santificando. Y desde el banco, desde la actividad que se me ha encomendado, la pastoral familiar, el grupo de jóvenes, la pastoral social, la renovación carismática, entre otros movimientos, yo me estoy haciendo santo porque estoy respondiendo a la realidad del bautismo que he sido llamado. Entonces, veremos la noción de laicos y su carácter secular. Todos, en virtud del bautismo, consagrado y enviado para hacer eficazmente actual la misión eterna de Cristo, de quien se convierte en auténtico representante y mensajero. Por tanto, este va a constituir un auténtico instrumento de transmisión
de la gracia de la redención. Por eso, con el nombre de laico se designa aquí a todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso aprobado por la Iglesia. Es decir, los fieles en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrado al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos les corresponde. Esto lo va a expresar la Lumen Gentium. Lumen Gentium es una constitución dogmática del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 31. Es esto, lo mismo que estoy diciendo, lo avala acá la Lumen Gentium. Por tanto, el carácter secular es propio y peculiar de los laicos. Si vemos, ustedes cambian el orden de las palabras laicos de atrás para adelante. ¿Qué significa? Vamos a hacer un ejercicio ahí, más o menos ahí en 6 segundos. Laicos. Denle para atrás para adelante. ¿Qué significa? Significa social. Social. Eso somos nosotros en virtud del bautismo. Que estando en el mundo, estando en estas realidades, nosotros vamos a colaborar, nosotros vamos a ser entes que propiciemos la conversión de los demás. Nosotros que con nuestro testimonio, con nuestro estilo de vida, santificamos, ¿verdad?, nuestra vida y también las de los demás. Y así acrecentar el reino de Dios en el mundo. Y así acrecentamos el número de los elegidos, el número de aquellos que han lavado, como dice el Apocalipsis, su sangre, han lavado su alma con la sangre del Cordero. Así seremos nosotros. Si cumplimos esta misión, repito, social, estamos insertos en la sociedad. Por tanto, corresponde por propia vocación tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios, el llamado de este sacerdocio común. Vivimos en el siglo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo. Y estamos llamados nosotros, junto con el sacerdocio ministerial, a interpretar los signos de los tiempos. ¿Cuáles son estos signos de los tiempos? Estas realidades que vemos ahora. Ahora bien, que se dan de manera global, de manera generalizada. Y ahí podemos ver qué de bueno hay en estas acciones. ¿Qué signo de los tiempos podemos observar ahora y cómo nosotros iluminarlo a la luz del Evangelio? Por ejemplo, podemos decir acá la cuestión de los inmigrantes. Podemos también decir estas realidades de que estamos observando hoy mismo, esta realidad del aborto, el papel protagónico también de muchas acciones, sobre todo de la comunicación, la tecnología, estas realidades que se entienden de manera globalizada, ¿cómo nosotros podemos interpretarlas a la luz del Evangelio? ¿Cómo nosotros podemos iluminarla y ver qué de bueno hay en esto? Entonces nosotros, en virtud de nuestro sacerdocio, estamos llamados a interpretar los signos de los tiempos. Por tanto, allí están llamados por Dios para que, desempeñando su propia profesión, guiados por el Espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo fraterno, y así hagan manifiesto a Cristo ante los demás, primordialmente mediante el testimonio de vida, por la irradiación de la fe, la esperanza, la caridad, la solidaridad con el otro. Nosotros, como sacerdocio común, en virtud del bautismo, tenemos que ser piedras vivas, ¿verdad? Ser testimonio. Pero ese testimonio va a ser real, va a ser eficaz cuando yo no paso desapercibido ante las necesidades de los demás. Yo estoy ahí, este estado de empatía, sintiendo con el otro, llorando con el otro, alegrándome con el otro. Eso fue lo que hizo Jesús. Muy bien lo dice la palabra. Pasó toda su vida por el mundo haciendo el bien. Haciendo el bien. Y es un llamado que todos nosotros tenemos
que hacer. Hacer el bien, independientemente de todo. Y haciendo el bien estamos respondiendo a mi llamado de ser sacerdote. Por tanto, corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales a las que están estrechamente vinculados, de tal modo que sin cesar se realicen y progresen conforme a Cristo y sean para la gloria del Creador y del Redentor. Esta es la función de todos nosotros. Es una función que nos lleva sobre todo a entregarnos más. Y en esta realidad, en este mundo, hermanos y hermanas, que la santidad no puede pasar de moda. La santidad no es un tema que correspondió a aquellos tiempos, los primeros padres de la iglesia, en el medioevo y toda esta época, sino más bien es un tiempo de ahora. Es una vocación que estamos llamados a responder y que es común a todos. Muy bien lo dice Jesús: sean santos como yo soy santo, como mi Padre es santo. Somos sacerdotes y tenemos que vivir la santidad que nos caracteriza como hijos de Dios. Y muy bien dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Nadie verá. Estamos llamados, queridísimos hermanos y hermanas, a responder. Por tanto, vamos a presentar la conformación del sacerdocio a Cristo. No pasa solamente a través de las actividades evangelizadoras, sacramental y pastoral, sino más bien en aceptar con amor los sufrimientos y los sacrificios propios del ministerio sacerdotal. Es aceptar ante este mundo muchas realidades. Como cristianos a veces no podemos creer que siempre nos va a ir bien. Y eso que nosotros creemos que no es bien, que creemos que es un mal, al contrario, es una manera de yo asumir la santidad. En una ocasión, se cuenta que las apariciones de Fátima, ustedes se acuerdan, más o menos saben, conocen la historia, que los tres jovencitos, cuando estaban en el proceso, que no creían, que no sabían, que si era verdad y todo esto, llega el momento que se convoca a todo el pueblo y ellos piden un signo, quieren creer, para ver si era verdad todo esto que los niños expresaban. Y fueron muchos enfermos, pero la Virgen, obviamente el Señor realizó el milagro por intercesión de la Virgen, Nuestra Señora de Fátima, pero no todos los enfermos se sanaron. Y los niños, ellos le preguntaron, ¿por qué? ¿Y qué pasó? Y todas estas realidades. Los niños le preguntaron a la Virgen, ¿por qué muchos quedaron enfermos? Muchos no recibieron el don, no recibieron el milagro. Y la Virgen le respondió, porque para su salvación la enfermedad era el camino correcto. A veces, cosas que creemos que son malas, no son malas. Una oportunidad que nos da Dios para nosotros convertirnos, para nosotros santificarnos y así responder a esta realidad del sacerdocio que estoy llamado, sacerdocio que por el bautismo recibí. Entonces, hay tres realidades que son propias de los laicos. Muy bien expresaba anterior, estamos insertos en la sociedad, que ayudamos a muchas personas que están en el mundo a recibir esta gracia, este don de Dios. El primer elemento está el carácter secular, entendido como índole, que es lo característico y propio de los laicos. Propio de los laicos. Por tanto, repito, esto de estar en el mundo, de estar en lo social, nos corresponde a nosotros. A veces hay un elemento muy importante que me llama la atención y es de frente a la política. A veces nosotros criticamos quizás ciertas posturas, pero nos corresponde a nosotros. En una ocasión había un acólito, joven casado, le repite en el altar, ayuda al padre, y estaba en los asuntos de la política, y mucha gente
comentaban esto, que porque él está en la política, está revirtiéndose y todo esto. No, señor, claro que sí. Esa es la función secular y con esto respondemos a este llamado de mi sacerdocio común. Yo tengo que estar ahí, ahora bien, sin perder mi esencia como cristiano. ¿Entiendes? Entonces se da este elemento de yo, siendo justo, cumpliendo el mandato de Dios, siendo honesto, porque a veces tiene elementos, a veces creemos que el que está en estos asuntos es malo, no es malo, y eso no es una acción mala, al contrario, fuera bueno a nosotros que si la gente de testimonio, la gente de fe, estemos en esos asuntos. Es un llamado, repito, si cambiamos el orden de la palabra, laico significa social, estar ahí, ayudar, santificarme yo para santificar a los demás. El segundo elemento, que es por su particular vocación, les compete buscar el reino de Dios en el mundo, que es lo que acabamos de expresar. El reino de Dios, muy bien lo dice Jesús, vayan por todo el mundo, bautícenlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, acrecienten el reino de Dios, hagan discípulos míos, es un llamado. Y si nosotros, con nuestro testimonio, con nuestro estilo de vida, no acrecentamos esto, o muchas personas no se convierten por mi testimonio, no tiene ningún sentido. Nuestro testimonio, mi manera de responder al sacerdocio común tiene que arrastrar a más personas. Y yo tengo que decir, yo estoy en la iglesia, pues yo tengo que buscar a más personas que me acompañen. Y esa misión, repito, de evangelizar, de pregonar, de anunciar y de denunciar aquellas cosas que vemos que no están. El siguiente elemento le corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales para que progresen según la voluntad de Dios. Estas realidades que nosotros observamos, que no son ajenas a nosotros, que estamos ahí, iluminar, ayudar y así ser pregonero de que las cosas marchen bien, de que la comunidad marche bien, la junta de vecinos marche bien, de que la parroquia marche bien y todas estas diferentes actividades que estamos nosotros inmersos. Entonces, respondiendo aquí a la realidad del sacerdocio común, San Juan Pablo II, en su deseo de actuar y profundizar las enseñanzas conciliares, explica respecto a una exhortación, es un documento que emite ya de la Santa Sede, ya el Papa, en este caso, en la que sirve para, obviamente, expresar a toda la comunidad general, a la Iglesia, es un querer. Y de manera, con esto, va a decir lo siguiente, en la Christi Fidelis Laici, sobre la vocación y misión de los laicos en la Iglesia. Considera su condición no como un dato exterior y ambiental, sino como una realidad destinada a obtener en Jesucristo la plenitud de su significado. De este modo, el mundo se convierte en el ámbito y en el medio de la vocación cristiana de los fieles laicos, por el que el mismo está destinado a dar gloria a Dios en Cristo. Por tanto, con esta exhortación, este documento, este escrito del Papa dedicado a todos nosotros, a todos los cristianos, a los obispos, sacerdotes, diáconos, a todo el pueblo de Dios, repito, todos participamos de este sacerdocio común. El ser y actuar en el mundo es para los fieles laicos, para nosotros, no solo una realidad antropológica y sociológica, sino también específicamente una realidad teológica y eclesial. En la Christi Fidelis Laici de Juan Pablo II. Y por último, ya el sacerdocio ministerial que hemos expresado, que al igual que el sacerdocio común de los fieles, emana del sacerdocio de Jesucristo. Solo Jesucristo es sumo eterno sacerdote. Va a expresar la carta a los Hebreos, su capítulo 5. Entonces, estas tienen unas funciones que son las siguientes: de enseñar, santificar y gobernar. Nosotros mismos participamos de esta función. En esta función,
Está la función del sacerdocio ministerial, sobre todo primero está la profética, ¿no? Que la Lumen Gentium es un documento del Concilio Vaticano II, una constitución dogmática, que también lo hemos expresado anterior. Señala esta dimensión profética de los fieles laicos, participada del sacerdocio de Jesucristo, como un elemento que le convierte en corresponsable de la misión de la Iglesia, y por tanto consiste en hacer que los hombres se conviertan y conozcan la verdad revelada que es Cristo. Esa dimensión de anunciar, esa dimensión de pregonar el reino de Dios, y pregonando el reino de Dios, lo bueno que es Dios, lo misericordioso que es Dios, que está atento, que se hace uno con nosotros, que si sufrimos sufre con nosotros, y si nos alegramos se alegra con nosotros, que está ahí y que no pasa desapercibido. Muy bien, me gusta el evangelio del buen samaritano. Venda nuestras heridas, le paga al posadero. Ese es Dios, y estamos llamados a ser como Dios. En la función real está Cristo, habiéndose hecho obediente hasta la muerte y habiendo sido por ello exaltado por el Padre, entró en la gloria de su reino. A él están sometidas todas las cosas, hasta que él se someta a sí mismo y todo lo creado al Padre, a fin de que Dios sea todo en todas las cosas. Es eso, acrecentar el reino de Dios para que todos busquemos. Reinar se comprende en términos de servicio, de modo explícito de servir a Cristo, y servir equivale a que es servir en plena libertad. Esta función de profética y real son funciones propias nuestras de todos los sacerdotes, pero todos los sacerdotes en virtud del bautismo. En lo ministerial, estos elementos de enseñar, santificar y gobernar se le conoce como la tría munera. Son los propios, las funciones propias del sacerdocio. Cristo transmite esta misión a los apóstoles a través de ellos y entre sus sucesores, los obispos. El sacerdocio ministerial se va a ejercer en el marco del ejercicio apostólico de toda la iglesia, encabezado por el obispo titular, sacerdote que promete obediencia al obispo, va a ejercer esta función. Ahora bien, enseñar. ¿Cómo ejerce esta función de enseñar? Se proclama y predica la palabra de Dios en su misión profética y catequética. La predicación es el primero en el orden de la ejecución. Predicaban, presentaban y por tanto decían: qué tan bueno es Dios. Miren lo que expresaba San Pablo, debemos. Dios que me ha sacado de donde yo estaba, me ha perdonado mis pecados, y yo era tal, ahora soy tal. Y muy bien, me gusta esa palabra de San Pablo. Ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Esa función de enseñar, de predicar, de anunciar. El magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve enseñando solamente lo que ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. El sacerdocio ejerce esta función, sacerdote ministerial, en la homilía, todos los domingos, los días de semana, en algún curso, algún taller que quiera que tenga en la parroquia, en alguna charla y así por el estilo. En esta función en la que yo hago consciente a todo el pueblo de Dios. La siguiente está la función de santificar. El presbítero ejerce esta función como ministro del culto, actividad que tiene una precedencia en el ámbito ontológico, dada que la Eucaristía es el fin y el origen de toda la actividad eclesial. Es la fuente y cumbre que tienen los demás sacramentos. Entonces, con esta, por imposición de mano del obispo, el sacerdote ministerial santifica a todo el pueblo de Dios. Y nos hacemos nosotros santos. Muy bien hacemos nosotros cuando compramos algún objeto, alguna prenda, algún rosario, queremos una casa, un vehículo, y pedimos la bendición del sacerdocio y del diácono. Bendígame este rosario, bendígame esta casa, bendígame este vehículo, entre otras cosas. Cuando el ministro celebra la Eucaristía, se cumple esta palabra del concilio.
Dios, que es solo santo y santificador, quiso tener a los hombres como socios y colaboradores suyos, a fin de que le sirvan humildemente en la obra de la santificación. Por medio, muy bien lo dice el libro de los Hebreos, el sacerdote ministerial que escogido dentro del mundo, dentro del sacerdocio común, ofrece a Dios sacrificio de sus pecados y los pecados del mundo. O sea, me santifico yo y también ayudo a que los demás se santifiquen y le ayudo a orar. Vamos a santificarnos, vamos a consagrarnos a Dios, vamos a convertirnos para que así se haga vida y crezca en nosotros esta gracia divina. Por tanto, esta función de santificar también se ejerce por el sacramento de la penitencia, reconcilia a los pecadores con Dios y con la iglesia. Con la unción alivia a los enfermos en su proceso de sanación y recuperación de la salud. Y por último, la función de gobernar o de regir, o esta función real, primero se da en el ámbito cualitativo. Los ministros sacerdotes ejercen en la parte que a ellos corresponde la autoridad de Cristo, cabeza y pastor. A Cristo, que es cabeza de la iglesia, nosotros somos sus miembros. Hay una cabeza, hay un orden, hay alguien que dirige. Entonces, esta función de estar coordinando, de estar dirigiendo, es propia del sacerdocio ministerial. El párroco que será designado encargado de tal parroquia, el obispo de tal diócesis. Ahora, repito lo que expresaba anterior, se ejerce en virtud de los demás, se corresponde con el sacerdocio común de los fieles. Esta manera de gobernar, de santificar, se ejerce de la mano de uno con el otro. Los presbíteros, en colaboración con el ordinario del lugar, del obispo, hacen presente el reino de Dios en la tierra, actuando como rectores y guía de la comunidad. Esa función, esa triamunera, es enseñar, santificar y gobernar. Ya para finalizar, espero que no le haya cansado, decir esto. Nosotros como sacerdocio, participando del sacerdocio de Cristo, en virtud del bautismo, tenemos que ser piedras vivas, tenemos que ser testimonio, tenemos que ser luz desde la realidad que nos toca vivir, hermanos y hermanas. Yo me santifico desde ese sacerdocio que estoy siendo llamado. El sacerdocio por virtud del bautismo, digo en la iglesia, pues recibo el sacramento del matrimonio, la familia, y si después sigo en todo proceso, y si estudio, por ejemplo, para el diaconado, ya ahí entraría este elemento del sacerdocio ministerial, pero si sigo en esta realidad de laicos, yo participo y vivo y hago parte mía, obviamente, esta gracia de ser sacerdote común, y así responder a este llamado que Dios me ha hecho. Y aquellos que se han sido formados, aquellos que deciden ir al seminario, como es mi caso, y hemos tenido muchos tiempos de formación, respondo al sacerdocio ministerial. Eso tiene como una vocación, una gracia extraordinaria que recibimos de Dios. Decidimos abandonar y dejar todo para entregar, pero se da esta relación. Sacerdocio común, me santifico, ustedes participando, yo participando desde el banco, desde la sacristía, desde la comunidad, desde la pastoral, yo aquí respondo a este llamado. Y también el sacerdote, presidiendo, predicando, ejerce su manera de ser sacerdote. Y cada uno va a responder a esta gracia que ha sido llamado. Dios me va a pedir cuenta a mí desde mi sacerdocio ministerial, pero igual aquellos que participamos del sacerdocio común, también Dios me va a tomar en cuenta. ¿Dónde está tu hermano? Aquellos que tú debieron convertirse a través de tu testimonio. ¿Dónde está aquel? Si te encomendé un grupo, de una comunidad, te encomendé un ministerio, ¿dónde está el fortalecimiento de la fe? Por eso, hermanos, ya con estas palabras, solo decirles que oren por mí, el proceso vocacional, de formación. Repito, termino ya en este semestre académico, en mayo, si Dios quiere,
y ya le comunicaríamos cuando, por disposiciones de las autoridades, nos comuniquen la fecha del diaconado. Así que gracias y para Liné, gracias por la atención, igual a todos ustedes, pero Liné en especial por invitarme a compartir con bendiciones. Muchas gracias, Iván. Ahora vamos a permitir la interacción de los demás participantes. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna aportación al tema o algunas palabras para ti, este es el momento, queridos hermanos. Muy bien, le escucho, le escucho. Vamos a ver quién se anima a hacer alguna aportación, alguna pregunta a este tema tan interesante que ha compartido Iván con nosotros en esta noche. No, Iván, parece que están tímidos aquí. Sí, pero hablen, hablen. Alguien me decía que la vocación entra por la boca. Hay que hablar, hay que hablar. ¿Te acuerdas el pasaje bíblico? Y si no hablo, hablarán las piedras. Entonces, hay que comunicar. Pero bueno, Linet, sí, esperemos que le haya gustado. Sí. Asumamos esto. Mi vida se santifica desde el sacerdocio que estoy llamado. Sacerdocio común. Respondo a esta gracia de Dios. Así es. Bueno, pues te damos las gracias por compartir con nosotros en esta noche. Agradecemos también a todos los hermanos y hermanas que se conectaron hoy a participar de este tema. Te habíamos dicho que se reunió un grupo de personas, pero bueno, los que estamos aquí pues fuimos los llamados y los escogidos por Dios para participar en esta noche. Reiterar tus palabras pidiendo oración por ti. Ya Iván, como ha dicho, está en el último semestre de formación para ser sacerdote, está en cuarto de teología, también por ahí compañero de algunos de los seminaristas de nuestra diócesis, de Santo Esteban, de Moisés, y pedirle que lo tengan en cuenta en sus oraciones, al igual que a todos nuestros sacerdotes. Amén, amén. Gracias, Linet. Iván, bueno, pues danos la bendición esta noche. Bueno, yo no soy ordenado todavía. Casi. Ana Marisa, me escuchaba. El diácono ha llegado. El diácono no ha llegado. Okay. Escuchamos a Ana Marisa. Active su micrófono, Ana Marisa, está en silencio. Estamos así. Buenas noches. Disculpa que no he estado muy activa, pero sí he estado interesada en el tema. Felicitamos a Iván por su forma sencilla, clara y precisa en que ha focalizado el tema. Es verdad, cada uno de los bautizados somos sacerdotes, tenemos una misión que cumplir. Algunos creen que solo lo que se deciden, consagran su vida para el sacerdocio de manera totalitaria, son los que tienen la responsabilidad, pero todos los bautizados tenemos la misión de anunciar la palabra del Señor en todos los espacios. Y como hermano de esta comunidad, invito a los hermanos a que oremos para que estas personas, estos jóvenes,
que han dicho sí al llamado del Señor para consagrar su vida al sacerdocio, que le fortalezca física, espiritualmente, y que dé palabra de sabiduría para que en todos los espacios donde tengan que proclamar y anunciar la palabra, lo hagan con seguridad y con palabras sabias que puedan conquistar muchas almas para el reino de Dios. Que Dios le bendiga mucho a Iván y que pueda volver a esta comunidad donde podamos disfrutar de su exposición más personas. Muchas gracias y que los que no están, Dios le ilumine y le permita conectarse en el próximo encuentro. La familia puede estar congregada a plenitud. Gracias y buenas noches. Amén. Muchas gracias, Ana Marix. Gracias, Marisa. Pues Iván, con tu oración nos despedimos en esta noche y la invitación va a quedar abierta para una próxima, ya sabes. Ok, sí, estamos dispuestos. Estamos dispuestos y ya ustedes, de verdad que fue un placer compartir con ustedes y desde ya nos unimos en la oración. Vamos a hacer una oración de consagración del movimiento de Shonsta, una consagración a la madre, a nuestra Madre María, pidiendo que ella interceda ante su Hijo para que nosotros podamos ser santos, podamos asumir este sacerdocio que hemos sido llamados. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme, utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Concédenos la gracia, Señor Jesucristo, de que cada día nosotros podamos ser testimonio vivo de tu amor, de tu misericordia. Gracias, Señor, por este encuentro. Gracias, Señor, porque tú has dispuesto los corazones de estas personas que hemos vivido este momento, este espacio, también aquellos que pronto lo verán más adelante. Queremos que tú sigas derramando gracia, amor, paz y concordia en nosotros. Y que tú nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues buenas noches a todos, queridos hermanos y hermanas. Iván, reiteramos las gracias por estar con nosotros esta noche y de igual manera también reitero tu invitación para otro lunes. Vamos a agendarlo. Buenas noches a todos.